En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Creador. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo Rey nuestro, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana, aquí enfrente del Señor en la Eucaristía, les propongo meditar, hacer una lectio divina sobre un pasaje del Evangelio, sobre una mujer que nos da grandes lecciones de lo que significa tener fe. Y es la mujer cananea, que se encuentra en San Mateo, capítulo 15, del versículo 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Cuando leemos el capítulo anterior a este, nos encontramos a Jesús con los fariseos y vemos la dureza del corazón de los fariseos que no quieren aceptar la enseñanza de Jesucristo. Por eso encontramos un corazón sumamente entristecido. Y es por eso que este Evangelio empieza diciendo: Jesús salió, es decir, salió del lugar donde estaba hablando con los judíos, con los fariseos, salió de ahí y se retiró a la región de Tiro y Sidón, es decir, a una región pagana. Por eso Jesucristo toma al profeta Isaías y dice: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Jesús, que sale, se retira a una región pagana. Y es en un lugar pagano, donde el corazón entristecido de Cristo por la falta de fe de los suyos se encuentra con la fe de esta mujer, que vive en un ambiente pagano. Y esta mujer que no solamente proclama a Dios con los labios y dice: «Señor, ten piedad de mí, Hijo de David», lo proclama con los labios, pero también lo proclama con el corazón, con una gran humildad. Por eso es increíble ver cómo Dios respeta la libertad del hombre. Y por eso, cuando no encuentra
pues una respuesta de fe en su pueblo, pues ¿qué es lo que él hace? Se retira. Él nunca va a forzar su amor en nuestra vida. Él también quiere entrar en nuestra vida. Él quiere proclamar su enseñanza. Él quiere revelarse cada vez más y más en nuestra vida, pero jamás nos va a forzar. Lo mismo hizo con los fariseos. Les dijo las mismas cosas, proclamó la misma enseñanza a todos. Pero ¿qué es lo que encontramos en el Evangelio? Que algunos aceptan y otros le rechazan. Pero la clave está en la fe. Por eso en esta mañana ante el Señor queremos analizar cómo está nuestra fe y también aprender de esta mujer. Porque al final del Evangelio encontramos una gran alabanza de Cristo. Mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Podemos decir que Jesucristo nos puede mirar a cada uno de nosotros y decir, mujer, grande es tu fe. Bueno, pues vamos a aprender de esta mujer. ¿Qué es lo que hizo que esta mujer tuviera una fe tan grande? Dice el Evangelio que una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle. Como dijimos, la falta de fe hace que Jesús salga de sus regiones, de su pueblo, pero al mismo tiempo esta mujer pagana, al escuchar que venía Jesucristo, ella, como dice el Evangelio, sale de su lugar para encontrarse con el Señor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si verdaderamente queremos encontrarnos con Dios, tenemos que salir de nosotros mismos. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama y tiene que salir de su pueblo natal al lugar donde Dios indicó. Cuando el pueblo de Israel está en Egipto, Dios lo llama a través de Moisés para que salgan de Egipto, del lugar de esclavitud, pero no solamente de la esclavitud de que tenían que trabajar en las pirámides construyendo las ciudades, no solamente ese tipo de esclavitud. También el pueblo de Israel estaba cada vez más y más adorando a los dioses de Egipto, se estaba olvidando de su Dios. Por eso Dios a través de Moisés llama a su pueblo para que salga de la esclavitud de Egipto al encuentro del Sinaí. Y es por eso que en el Sinaí Dios se revela con Moisés y les da los 10 mandamientos. Y una vez que el pueblo acepta esta alianza con Dios por medio de los 10 mandamientos, este encuentro, esta relación de amor con Dios, los llama un camino de libertad hacia la tierra prometida. Hay que salir para poder encontrarnos con Cristo, con Dios. Hay un ejemplo también que a mí me gusta mucho, que es el profeta Elías. ¿Se acuerdan de Elías, que era el único profeta de Israel? Y había 450 sacerdotes del Baal. Entonces él les dice a los sacerdotes, preparar un sacrificio. Vamos a ver quién es el verdadero Dios. O mi Dios, el Dios creador de todo, o Baal, el Dios que vosotros adoráis. Y esto es ante todo el pueblo. Entonces cogen los 450 sacerdotes, hacen su sacrificio, sacrifican a un toro, lo ponen en un altar y empiezan a rezar a su Dios. Y no pasa nada.
¿no? Y Elías les dice, pero gritar más alto, porque a lo mejor vuestro Dios está dormido, gritad para que os escuche. Y gritan y bailan y se golpean y todo, y nada, no pasa nada. Entonces Elías también coge un toro, lo sacrifica, lo pone en un altar, echan agua 3 veces sobre todo el sacrificio para empaparlo de agua, y Elías proclama a Dios, y de repente sale un rayo y consume el sacrificio. Entonces, claro, toda la gente dice, el Dios de Elías es el verdadero Dios. ¿Y qué hace Elías? Degüella a los 450 sacerdotes del Baal. Los mata a todos. Y se entera la reina. Y le dice a Elías, manda un mensaje a Elías y dice, Elías, si te capturo, voy a hacer contigo lo que tú has hecho con los profetas de Baal. Y Elías le entra un pavor, le entra un miedo que por 40 días se escapa y se va, ¿no? ¿Por qué? Porque le está amenazando de muerte la reina. Y le entra una gran depresión. Este gran profeta que ha hecho cosas grandiosas ante el pueblo, ahora le entra un pavor, un miedo y se va. 40 días y 40 noches y se esconde en una cueva. Y ahí es cuando Dios se revela, le aparece Dios y le dice una pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Le invita a salir de la cueva y ahí es cuando Dios se revela. Recuerdan que no estaba ni en el terremoto ni en el fuego, sino en la brisa. En la brisa. Bueno, pero para el encuentro Elías tenía que salir de la cueva. ¿Cuántas veces nosotros, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los miedos, cuando vienen las ansiedades, tendemos la tendencia de meternos en nuestra cueva, de no querer ni siquiera encontrarnos con Dios? Por eso es la primera lección esta mujer, para poder encontrar a Jesucristo. Ella tiene que salir de uno de esos lugares, salir al encuentro para encontrarse con Dios. Pero también una cosa que esta mujer hace y que nosotros tenemos que aprender de ella es que empieza a gritar. Empieza a gritar. Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy alto, muy malo. Gritar. El diccionario dice que el grito es una expresión que se emite en voz alta y que expresa, manifiesta un sentimiento o una emoción. Pues eso es lo que tenemos que hacer con Dios. La oración es un grito. Así es una expresión, aunque no tenemos que sea en voz alta, pero es una expresión de un sentimiento, de una emoción. Es venir enfrente de Dios y gritarle a Dios. Sí, esa es la oración. ¿Cuántas veces leemos los salmos? Y los salmos son gritos de mucha emoción, cuando le dice el salmista, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te vas a olvidar? ¿Hasta cuándo? Eso es una gran oración. La oración es un grito del alma a un Dios que nos ama infinitamente. También la adoración. La adoración es un grito, es decir, una expresión del alma que se encuentra con la presencia de Dios. Y por eso cuando nos arrodillamos ante la Eucaristía en adoración, es nuestra alma que está gritando, está adorando ante la presencia de Dios, está expresando
¿no? Ahí de rodillas el alma está expresando cuánto le ama, que no puede hacer nada sin él. Nuestra fidelidad a nuestra vida cristiana es un grito, un gran grito para la sociedad de hoy. Cuando somos fieles a nuestros principios cristianos, estamos gritando a la sociedad con nuestro ejemplo de vida. Estamos siendo un grito, es decir, una expresión de cómo queremos vivir y que queremos vivir según unos valores cristianos, que esos son los pilares de nuestra sociedad. La confianza. Cuando confiamos, es un grito, una expresión de que verdaderamente del poder amoroso de la providencia. Cada vez que el alma confía, está diciendo, creo en el amor de la providencia. Tenemos necesidad de gritar, como esta mujer. Gritar con nuestra oración, con nuestra adoración, con la fidelidad a nuestros principios cristianos, con nuestra confianza en la providencia, para que Dios nos escuche. Pero ¿cuántas veces ahora ya preferimos mantener el silencio? Nos cuesta ya ser testigos por miedo. A veces ya por indiferencia nos cuesta confiar en Dios. O a veces ya dejamos a un lado la oración porque no vemos los resultados inmediatos. Esta mujer nos está diciendo, tienen que gritar. Grítenle a Dios. Gritar, es decir, expresemos en voz alta o con nuestro ejemplo, como sea, pero tenemos que ser verdaderamente unos ejemplos en la sociedad de hoy. ¿Y qué es lo que grita esta mujer? Ten compasión de mí, Señor. Ten compasión de mí. Es decir, mírame con bondad. Es lo que significa ten compasión de mí. Le está diciendo a Jesús, a Dios, mírame con bondad. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el catecismo? Se decía que Dios nos ha creado para amar y para ser amados. Es típica esa respuesta. Estamos creados para amar y para ser amados, pero falta una cosa más, para ser amables. Y no significa, ser amables no significa que yo tengo que ser amable con el que está al lado, que también. Ser amable significa que yo soy digno de amor. Ser amable es decir, que yo soy digno de que me amen. Por eso esta mujer cuando le está diciendo al Señor, Señor, mírame con bondad, ten misericordia de mí, porque soy digna de amor, soy digna de que me ames. Y esta es una petición bellísima. Claro que esta mujer sufría al ver a su hija que estaba bajo la influencia del maligno. No entendía cómo Dios podía permitir que su hija sufriera tanto. Reconoció que no podía hacer nada por sus propias fuerzas y por ello, ¿qué hizo? No dudó de acudir a Jesús y exponer su necesidad. Por eso, esta es la primera lección que aprendemos de esta mujer. Para crecer en la fe, el primer paso es reconocer que tengo necesidad del amor misericordioso de Dios, que no puedo hacer nada sin la gracia, nada, no puedo rezar sin la gracia, no puedo dar fruto en mi vida sin la gracia, no podemos formar hábitos en nuestra vida cristiana sin la gracia.
Esto es lo que experimentó San Pablo. Recuerden que pide al Señor, Señor, por favor, quita este sufrimiento. Y que le dice el Señor, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Te basta mi gracia. Por eso debemos reconocer que nuestro corazón está hambriento del pan de la mesa del Padre y que nos conformamos con las migajas de ese pan, pero porque por pequeñas que sean esas migajas, provienen de la mesa del Padre. Es reconocer con esta mujer que nos contentamos con lo poco, que necesitamos el amor de Dios, que queremos compartir de su mesa. Esa necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida. Muchas veces nos creemos autosuficientes. Y esta mujer nos está diciendo, aunque sean las migajas. Es decir, hay una necesidad de Dios en nuestra vida. Una necesidad de ese amor misericordioso. Y ante esta petición de la mujer, ¿qué pasa? Y ahora viene un gran misterio. Esta mujer le grita a Dios, Señor, ten piedad de mí. Mi hija tiene un demonio, ayúdame. Respuesta del Señor. Él no la respondió nada. Él no le respondió nada, dice el Evangelio. El silencio de Cristo. El silencio de Dios ante la gran necesidad de esta mujer nos conmueve y nos desconcierta. Nosotros también, yo creo que todos nosotros hemos experimentado el silencio de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces ese silencio de Dios ante nuestra oración, ante nuestras peticiones, que llevamos años pidiéndole al Señor? Y yo creo que todos nosotros, de una forma u otra, llevamos años pidiéndole algo al Señor. Y a veces el Señor Él no responde nada. Pero poco a poco nos damos cuenta que este silencio de Cristo no es un silencio de indiferencia. Jesucristo escucha las peticiones. Pero aquí está el gran misterio. En su corazón, en ese corazón que nos ama infinitamente, sabe lo que es mejor para esa mujer. Y por eso no responde nada en ese momento. Y en nuestras vidas, Dios a veces permanece en silencio porque nos ama. Qué difícil es entender esto. Qué difícil es entender esto. Porque el silencio de Dios pone a prueba nuestra confianza en Él. Y lo importante ante estas situaciones no es que Dios hace lo que Dios hace, sino cuál es mi actitud ante lo que Dios hace en mi vida. Ante el silencio de Dios en mi vida, ¿cuál es mi actitud? Puedo tener la actitud, ¿no? Primero, desde rechazo, de rebeldía. Dejo de rezar, dejo de ir a misa, echo la culpa a Dios de todo lo que está pasando. Me rebelo contra Dios. La segunda actitud puede ser una de indiferencia. Vivir resignados ante la situación. Es lo que es, no lo puedo controlar,
me da igual. Ya, ¿qué más da? ¿Qué más da? Me puedo resignar. O la tercera actitud es la de la aceptación, abandonarnos a la providencia de Dios, teniendo la certeza de que Él, Dios que me ama infinitamente, infinitamente sabe lo que es mejor para mí. Y no lo dudo. Pero vamos a ver, todas ustedes son mamás. Saben que muchas veces yo creo, que sus hijos le han pedido algo que ustedes han dicho, no. No han dado permiso muchas veces a sus hijos de hacer ciertas cosas. O a veces han guardado el silencio, ¿no? Porque su hijo o su hija le ha pedido 1000 veces una cosa y llega un momento en que ya le ha dicho no 1000 veces y ya guarda silencio. ¿Pero por qué? ¿Por qué a veces decimos no a los hijos? Porque les ama. Porque saben mucho mejor que ellos lo que es mejor para ellos. Porque la experiencia de la vida, porque su corazón de madre empieza a ver todos los peligros que puede haber, entonces dicen, no te doy ese permiso, no quiero eso para ti. Pero lo hacen por amor, no porque quieren fastidiar al hijo o a la hija. Lo hacen por amor. Pues también en nuestra vida, Dios a veces guarda silencio porque nos ama. Y cuando confiamos en el amor infinito de Dios, aunque no entendemos, porque muchas veces el problema está que nosotros creemos cuál es la solución del problema. Nosotros creemos que se tiene que hacer así, así, así y así. Pensamos como los hombres piensan. Si esto le pasó a Pedro en el Evangelio del pasado domingo, ¿se acuerdan? Que viene el Señor y le dice, y el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho de las manos de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, ¿no? Y va a ser crucificado y resucitará el tercer día. Y Pedro lo saca, le dice, que eso jamás te pase, Señor. Ay, amigo, ¿qué es lo que le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú estás pensando como los hombres piensan y no como Dios piensa. Pero es que es obvio, si yo tengo a un amigo, a un compañero que dice que le va a pasar todo eso, ¿qué dice mi pensamiento humano? Que eso jamás te pase, Señor. O sea, crucificar, que te van a crucificar, que eso jamás pase. Pero en el plan de Dios tenía que pasar así. Humanamente no lo entendemos, pero en el plan de Dios, si no hubiera pasado eso, no hubiera pasado la redención. El plan de Dios era mucho más grande. Qué importante es abandonarnos a la providencia. Abandonarse a la providencia es creer que el amor de Dios es infinito. Y como es infinito y eterno, ese amor sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, aunque yo no lo entienda. Aunque yo no lo entienda. ¿O no han dicho alguna vez usted a sus hijos, una vez que viene su hija cuando era un teenager, ¿no? En la edad de rebelde y su hija, ¿no? Le empezaba a pedir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Es que mamá, es que me odias, ¿por qué no me das? ¿No? Y ya llega un momento en que ustedes usan el argumento de autoridad. Porque soy tu madre. No te doy permiso porque soy tu madre. Punto. No sé si ustedes han usado esas palabras algunas veces. ¿Por qué soy tu madre?
Es que no puedo darte argumentos, digo no porque soy tu madre, punto, y ya. Pues en cierto sentido Dios no es así, obviamente. Dios no nos va a decir, no, porque soy Dios. Pero aprendemos poco a poco y ese abandono a la providencia, reconocer que Dios es Dios, nos ayuda muchísimo. Pero mira lo que hace esta mujer. Esta mujer, cuando ve que el Señor no dice nada, ¿qué es lo que hace? Dice el Evangelio, se acercó y se postró. Esta es una actitud maravillosa. Y esta es la segunda lección para poder crecer en la fe. La necesidad de la adoración. Se acerca, es decir, sale al encuentro. No es que el silencio, imagínense que es como si hubiera indiferencia de Jesucristo, que sigue caminando como si nada hubiera pasado. Y los discípulos que le están diciendo, pero Señor, por favor, atiéndela, que está gritando, por lo menos para que no siga gritando. Pero el Jesús en silencio sigue caminando. ¿Cuál sería la actitud? ¿Podía esta mujer rebelarse contra? Pero es que eres un tal por cual, ¿por qué no me escuchas? No. Esta mujer, ¿qué hace? Se acerca, es decir, es como ver la escena que va corriendo hasta más rápido, se acerca al Señor y se postra ante Él. Es decir, se pone en la presencia del amado, se abandona confiadamente y deja a un lado, y escuchen esta expresión, la leí hace unos días y se me quedó grabada. ¿Qué es lo que deja a un lado? Su autocontemplación narcisista. Esto es muy importante, porque eso nos pasa mucho a nosotros a veces. Cuando tenemos problemas, ¿qué es lo que nos pasa? Nos empezamos a autocontemplarnos a nosotros mismos, pero de una forma hasta casi narcisista. Todo se envuelve en mí, mis problemas, mis dificultades, lo que yo quiero hacer, mis opiniones, autocontemplación narcisista. Bueno, pues esta mujer, cuando se va con el Señor, yo me imagino esta mujer que lo agarra un poco como de las vestiduras, lo adora. Es como se postra ante el Señor porque quiere contemplar su amor. Deja a un lado todo para adorar. La adoración es tan importante para poder crecer en la fe. Dice el Catecismo que adorar a Dios es reconocerlo como Dios, Creador, Salvador, Señor, dueño de todo, amor infinito y eterno. Repito, adorar es reconocer que ahí está Dios, Creador, Salvador, Redentor, dueño de todo, amor infinito y eterno. Pero ¿saben lo que significa eso? Que si yo reconozco eso, significa que yo soy criatura, redimido, salvado, amado, criatura. Entonces, cuando vengo a adorar y me pongo ahí, es cuando mi fe crece, porque reconozco mi pequeñez, pero especialmente reconozco que tengo a un Dios que me ama, que me ha salvado, que me ha redimido, que es dueño de mi vida, que me ama infinitamente.
Por supuesto, entonces, que la adoración es lo que infla, podemos decir, mi fe. Llena mi corazón de fe, de confianza. Qué importante es la adoración. Y dice también el Catecismo que adorar a Dios, tiene 3 consecuencias en nuestra vida. Primero, que libera al hombre del repliegue sobre sí mismo. Oh, esto es magnífico. Como la expresión anterior, la autocontemplación narcisista. Porque es lo que pasa que muchas veces en nuestra vida vamos como si estuviéramos encorvados en nosotros mismos, replegados en nosotros mismos. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos replegados en nosotros mismos? En nuestras dificultades, en nuestras ansiedades, pues no vemos a los demás. No vemos a Dios. Estamos tan metidos en nosotros mismos que no vemos a Dios y no vemos las necesidades del otro. Entonces, la adoración nos ayuda, claro, nos ponemos en presencia de Dios y nos ayuda a levantar los ojos y ver, contemplar, levantar los ojos y ver el amor de Dios. Es contemplar al otro en mayúscula para poder contemplar al otro en minúscula, es decir, las necesidades del otro. La persona que adora es una persona que cree. Es por tanto, la adoración es esencial en nuestra vida cristiana. Entonces, esa es el primer fruto de la adoración. Nos libera del repliegue sobre nosotros mismos, nos libera de la esclavitud del pecado, obviamente, porque al estar siempre en la presencia de Dios, al estar en la presencia del amor de Dios, nos sentimos tan amados que no dejamos que el pecado forme parte de nuestra vida porque sabemos que nos va a separar de la fuente del amor de Dios. Y tercero, nos libera de la idolatría del mundo, porque sabemos que Él es el único Dios. La idolatría es que en el mundo de hoy pues hay otros dioses, muchos otros dioses. El Dios del dinero, del poder, de la vanagloria. Y ustedes pueden nombrar todos los dioses. Eso es la idolatría. Por eso ponerme en la presencia del Dios, del único Dios, me libera de la idolatría del mundo. Entonces, esta mujer que se acerca y se postra ante los pies del Señor, nos da esta segunda lección muy importante para crecer en nuestra fe. La necesidad de la adoración. Entonces ella se acercó, se postró ante él, diciendo: Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Y qué es lo que le responde el Señor? No, imagínense la escena, La mujer postrada a los pies de Cristo, ella gritando: Señor, ayúdame. ¿Y qué es lo que responde Cristo? No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Uno al leer esto, uno dice: pero qué poca delicadeza de Jesús. O sea, con esta mujer. O sea, esta mujer si está buscando el bien de su hija, está gritando y el Señor parece totalmente indiferente. Guarda silencio, no escucha ni siquiera a los apóstoles que le están diciendo: por favor, Señor. Y ahora le está diciendo esto a esta mujer. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento?
Pero ¿qué hace esta mujer? Y esta es la tercera lección para crecer en la fe. Dice dos palabras. Tienes razón. O sea, la humildad de esta mujer es impactante. Tienes razón, Señor. Pero también los perritos comen las sobras de la mesa de su amo. Pero estas dos palabras iniciales, tienes razón. ¿Cómo nos cuesta a nosotros, incluso en nuestra vida ordinaria, decir esas dos palabras? ¿Cuántas veces en un argumento, aunque sabemos que la otra persona puede tener más o menos la razón, el decir a la otra persona, ¿sabes qué? Tienes razón. ¿Cómo nos cuesta? Porque nos gusta como, ¿no?, ganar a toda costa. Pero esta mujer nos dice, ¿quieres crecer en la fe? Tienes que decirle al Señor, tienes razón. Y a Dios especialmente, obviamente. Porque ¿cuántas veces en nuestra vida no le hemos dicho al Señor esto? Y puede ser que haya cosas en nuestra vida que todavía nos estamos aferrando a nuestra forma de pensar, a nuestros criterios, a lo que nosotros queremos. Bueno, pues hoy, en este retiro, enfrente de Dios, en adoración, tenemos que una vez por todas decirle al Señor, tienes razón, me abandono, ganas, tienes razón, Señor, aumenta mi fe. Porque muchas veces yo creo que tengo la razón, que yo sé cómo tienen que funcionar las cosas, yo sé cuáles son las soluciones del mundo, yo sé lo que tengo que hacer. Qué importante es acercarse al Señor, adorar al Señor y decirle, tienes razón, tienes razón. Aquí están las tres lecciones, las tres claves de la fe de esta mujer. Reconocer su necesidad, adorar al Señor y la humildad. ¿Queremos crecer en nuestra fe? Aquí están las claves. Y esta mujer nos lo está diciendo no solamente con palabras, sino con su vida. Con su vida. Y ante esto nos damos cuenta que Jesús está poniendo a prueba a esta mujer. Porque la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Qué hermoso sería que en este retiro, pues Jesús nos pudiera ver a cada uno de nosotros en los ojos y nos pueda decir lo mismo. Qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Y todos tenemos cosas grandes deseos en nuestro corazón, anhelos en nuestro corazón. ¿Y queremos que se cumplan esos deseos? Tenemos que poner nuestra necesidad ante el Señor, tenemos que adorarlo, tenemos que tener mucha humildad. Que se cumpla lo que deseas. Todos nosotros tenemos grandes deseos. Y también Jesús, claro que quería cumplir el deseo de esta mujer, pero necesitaba la certeza de que en su corazón había verdadera fe. Y Dios a veces sí nos pone a prueba, pero nos pone a prueba porque nos ama. Y nos pone a prueba porque quiere que en nosotros
crezca ese anhelo, ese deseo de amar más, de confiar más. Eso es lo que dice San Agustín de esta mujer. Dice, Cristo se mostraba indiferente hacia ella no por rechazarle la misericordia, sino para inflamar su deseo. Muchas veces Dios se queda en silencio y no responde y nos pone a prueba, no porque quiere rechazar su misericordia, no nos quiere dar su misericordia, sino que quiere inflamar nuestro deseo. Es decir, que nosotros confiemos más, que esta confianza, porque es como un órgano que tiene que crecer. Y la única forma de que la confianza crezca, ¿cómo es? Pues a través de las pruebas, a través de las dificultades. ¿Cómo se confía? Confiando. Entonces, a veces Dios nos pone a prueba para que nuestra confianza se infle, para que podamos crecer en la virtud mucho más. Claro, esto humanamente decimos, oh, Señor, ¿lo podrías haber hecho de otra forma? Pero imagínense creciendo, se inflama nuestra confianza cuando confiamos más y nos abandonamos cada vez más a las manos de Dios, nos da una libertad y paz interior impresionante. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pidamos al Señor, por lo tanto, aquí en la Eucaristía, y les invito ahora a quedarse aquí en adoración unos minutos para decirle al Señor dos palabras. Tienes razón. Cojan algún evento de su vida, alguna circunstancia de su vida, arrodíllense enfrente de la Eucaristía y solamente díganle al Señor, has ganado, tienes razón, así sea.